Ahora sí, la anécdota de Guillermo Sá. Te decía, yo era office boy en Excelsior. Y transitando por Avenida Juárez me para un tipo, iba trajeado, y volteaba hacia un lado y hacia otro. Y me dice, mira, te quiero enseñar algo, pero hazte para acá, porque no creo que nos vean. Y me metió al cubo de un edificio y abre un paliacate lleno de joyas. Así, dices, qué bonitas se ven. Y este cuate volteando para un lado y para otro, dice, me las acabo de picar. Entonces, es un artículo muy caliente, me estoy deshaciendo de él. Y bueno, pues, mira, se acerca el Día de las Madres, mira qué bonito brazalete, mira qué bonito collar. ¿Por qué no me los compras? Te los voy a dejar muy barato. No, pues ya no tengo dinero. No, que mira, y es más, este anillo tan solo lo compras y mañana vas al Monte de Piedad y te van a prestar más de lo que te va a costar. Te van envolviendo y no, yo no tengo dinero. Bueno, ¿cómo fue insistente este cuate que me regresé a Excelsior a conseguir una lana? ¿Y qué conseguí? Un reloj. Le compré un reloj, le compré un anillo para mi mamá. Compré 2 o 3 cosas más, no recuerdo la cantidad, y regresé muy contento a mi casa a enseñarle a mi papá mi compra. Me dijo, ay, hijo, ese ay, hijo ya fue todo, y con eso digo todo. Era pura chafa, mano. Pero ese era el delincuente. Entonces, ¿por qué caías? Por tu ambición. Bueno, sí. Como el truco de la carterita también, por la misma ambición. El paquete. La tiradita. Sí, la tiradita. Y bueno, y otro delincuente pues eran los que abrían o rodaban las paredes para entrar a negocios, el conejo, las altacasas, pero finalmente no era una delincuencia que te mataba. Y ahora sí, ya con la época de Durazo se logró por lo menos extinguir a aquellas famosas guerrillas que existían. Ya le tocó la cola a Durazo y Durazo la exterminó. Digamos que aquella era una delincuencia imaginativa. Que aprendía, a la que estábamos hablando, sí. Aprendía técnicas, sí, aprendía mañas, imaginaba tan solo cosas. Cuando veíamos a los merolicos que te envolvían con su verbo y tenían como socios a carteristas. Entonces te estaban a ti metiendo en el rollo de el animal que va a salir de la cesta, y mientras estabas tú bobeando, pues el carterista, que era muy fino, te robaba. O al tipo piñero, ¿no? Que te decía dónde quedó la bolita, que eran muy hábiles para manejar y engañarte. Y todos ellos acompañados casi del carterista. El carterista, un personaje que, pues, en todos los camiones, no hubo uno solo, había una gran cantidad de carteristas. Porque estoy hablando de esos de San Juan de Letrán, con sus socios, los merolicos o los piñeros. Pero no nos olvidemos de los camiones, de los tranvías. ¿Sabes cómo te empujaban? Y tú pedías, ay, hágase un lado. No, ya en ese empujón te habían sacado la cartera. Eran finos. ¿Y de qué decías? Pues sí, te llegabas muy triste a tu destino. Bueno, ese es un México espléndido, como quiera. Es el México al que yo me refiero. Es ese México en el que todavía veíamos al cuate que te vendía hielo a tu casa, porque no había refrigeradores, había las neveras. Y te llevaba a los bloques y con el picahielo hacía una raya y lo cortaba como si llevara una cegueta. Eran extraordinarios. Hablamos del ropavejero, hablamos de personas. Yo recuerdo, me hace mucha gracia, a mi casa iba una indita a vender tortillas por docena. Llevaba un canastón enorme, man. Entonces yo llegaba y me ponía en cuclillas porque mi premio era que me regalaba una tortilla. Bueno, ella contaba con una velocidad las tortillas, pero yo oía un siseo. Estaba contando, pero yo oía un siseo muy bonito, me embelecía. Eran personajes que llegaban a tu casa, eran aquellos que te ibas a identificar como el abonero, el que llevaba a su ayudante cargando las prendas, las telas, artículos del hogar, y llevaba su libretita negra o café donde iba anotando los bonos, los abonos, que casi siempre eran de $1 a la semana. Eran personajes que vivían contigo, que conocías, que te conocían. Y ya no vayamos más, tan solo en el 2 de abril había muchas prostitutas. En la esquina del 2 de abril y Avenida Hidalgo había un hotel de paso. Las prostitutas regularmente trabajaban sobre el 2 de abril.
Pero en el 2 de abril también estaba la acera donde está la iglesia, la parroquia de Santa Veracruz. Nunca transitaron por esa acera, siempre por la de enfrente. Eran muy respetuosas. Entonces conocían a todas las amas de casa, a todas, a mi mamá, a mis abuelas, a las de mi flota. Y cuando estaban en un trato con algún cliente, suspendían el trato hasta que pasara la señora. Saludaban, algunas personas contestaban, pero contestarle a una prostituta, ¿cómo? Era una ofensa. Te van a decir que era el qué dirán, ¿cómo importaba el qué dirán? Si le contestas a la prostituta van a decir que eres igual. Era aquella época en que la virginidad era un tesoro tremendo y que cuando esto se perdía, manchaste el apellido, manchaste a la familia, tú ya no eres digna de nada. Cuento y relato en el libro de una amiga que a los 16 años tuvo su bebé y cómo la trataron, cómo la veían, o la veían para decir no vale la pena, o la veían para decir quiero contigo. Era una sociedad muy especial, una sociedad casi mojigata, porque no casi era mojigata, existían normas muy morales, sobre todo muy pesadas hacia la mujer. La mujer tenía que ser sometida casi en todo. Las jovencitas, nosotros íbamos al cine a ligar, al cine Mariscal, nos íbamos a las matinés. Entonces las jovencitas llegaban y se pintaban los labios, se maquillaban, pero a la salida lo primero que hacían era quitarse el maquillaje, o si no, tenían problemas en casa. Hasta en esa época había que cuidar ese tipo de prestigio, ¿no? ¿Cómo te vas a pintar? No estás en edad, pareces una cualquiera. Todos esos comentarios que se escuchaban muy seguido en el lugar. Eso es lo que trato yo de poner o de trasladar a mi libro La Flota del 21. De hecho, ahí está plasmado. Recordamos aquella época de la lucha libre, con aquellos personajes gloriosos como El Santo, como Boris Guerrero, Enrique Llanes, Tarzán López, Bobby Bonales, Suyicito, esa lucha que realmente emocionaba y que presenciábamos, de hecho, en el viejo Televicentro, porque porque la televisión le vino a dar un apoyo absoluto a la lucha libre, y todos los jueves había pocos televisores, entonces en mi vecindad había uno de los señores Ordóñez, que eran muy estiraditos, ¿no? Y otro que tenía un amigo nuestro, el tal Miguel. Bueno, 20 centavos nos costaba ir a ver la televisión. A ver, ha sido muy amable la charla contigo, Guillermo Sad. Ojalá que pudiéramos reanudarla posteriormente. Tú dirás cuando tienes un tiempo libre. Cuando tú me digas, cuando ustedes me digan, con mucho gusto. Pero repite el nombre del libro, el lugar donde está a la venta, lo que tú quieras decir de pues esta primero, muchas obra. gracias por recibirme, por escucharme. El libro se llama La Flota del 21. Está en venta en la librería Sótano y a ver cuál dijimos. Porrúa, se me olvidó. Sótano y Porrúa. Bueno, pues es un libro que puede ser el deleite para personas de edad, para recordar su tiempo, y para personas de no a esa edad que pueden conocer ese tiempo. Muchas gracias. María Elena Castillo Isunza, de 68 años, en Cuauhtémoc. Yo viví mucho tiempo en Avenida Hidalgo, por donde estuvo el primer manicomio. En la iglesia de San Hipólito estudié para mi primera comunión. Y en el 107 se reunían para desayunar boleros, papeleros, sordomudos, muchas familias. Recuerdo a los Abasolo, a los Nieto, a los Cuevas. Era famoso el 107 de Avenida Hidalgo. El padre Rosendo Olleta fundó la primera escuela para sordomudos. Qué bonitos recuerdos de esa bella niñez. Era un lugar sombrío, Perdón, Margarita. tenebroso, Mande. con la continuación de 2 de abril. Sí, era siniestro. Y por ahí estaba el Cuatemotzin, la que era la zona roja en el siglo XIX. Sí, y luego ya con la creación del teatro, ya cambió todo.
Se acabaron todos esos lugares característicos de Avenida Hidalgo, pero se terminó desde que abrieron Reforma, Héctor, en 1961. Cuando abren Reforma se pierden muchas cosas, mira, se pierden construcciones que eran características de la época porfirista, en las que había edificios que tenían alberca, frontón, cancha de frontón, y todo lo necesario para pasar. Era una especie de spas, lo que ahora los llamamos spas, eran esos edificios. Había tiendas de principios de siglo, y todo se perdió cuando modernizan esa parte de la ciudad. Colonia Guerrero era de lujo. No se diga la de la Hipódromo Peralvillo, también era, pero de elegancia increíble, y pues se convirtieron en arrabales. Ahí, en la parte que señala Guillermo, que estaba la librería de la Libertad y que había otros comercios, había una especie de cerrada donde estaban unos edificios, quién sabe de qué época, pero muy bonitos, pero había un como patio central, y ahí hacían la feria del juguete. En los primeros, bueno, yo lo recuerdo en los años 50, era la feria del juguete, y para diciembre y enero, bueno, ahí los chiquillos nos dábamos vuelo, escogiendo todos los juguetes que nos traían los reyes, porque no era tan popular, no venía tan seguido Santa Claus, venían más los reyes. Entonces, y enfrente estaba el Kikos, enfrentito estaba el Kikos, con sus malteadas deliciosas.